Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El triunfo del Movimiento Regeneración Nacional Morena de López Obrador en las pasadas elecciones federales y en muchas estatales y locales cambió el panorama político de este país. A Morena arrasa en la elección presidencial, en la del Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales. Sin embargo, esa mayoría de nada le sirve al movimiento que respalda a López Obrador si sus dirigentes no saben negociar con los partidos de oposición las reformas que les urgen para cambiar precisamente la Constitución y adecuarla a esta llamada cuarta transformación. Ernesto Cervera Macabros, que tiene buenas noches. Buenas noches. En este fin de año, en donde uno esperaría que todos estos niveles, digamos, de conexión entre los distintos partidos políticos estuviesen ya verdaderamente engranados para poder manejar lo que llaman su estrategia particular cada uno de ellos. Es cierto que finalmente la oposición en conjunto ha conseguido durante todos estos, desde septiembre a la fecha, empezar a armar una especie de dique de contención, tanto en los partidos políticos tradicionales, desplazados, no tienen las mayorías, pero que tratan de parar estas reformas constitucionales. Tienen ahí también otro tipo de aliados, el propio Poder Judicial, que se incorporó como tal, y bueno, por supuesto, instituciones de la sociedad civil y estos órganos autónomos, todos estos que se ven de alguna manera afectados por lo que sería esta nueva apuesta de orden político, tratando de encontrar un nuevo equilibrio de poderes en un país en donde definitivamente a partir del 1 de julio se transformó la propia estructura. Sí, lo que está ocurriendo en México es un fenómeno que se ve pocas veces, en el cual se cambia no de administración o de gobierno, sino de régimen político, y esto no es un proceso sencillo. México durante 25 años estuvo trabajando en construir un país más moderno, abierto al mundo, más democrático, y el cambio de régimen consiste en revertir todo ese proceso. Esto no es un asunto trivial. Y a lo mejor ni siquiera es algo que debería ocurrir. Es decir, el triunfo de Morena, López Obrador, el 1 de julio, que fue aplastante, como ya decías, les ha hecho pensar que tienen un mandato para echar atrás 25 años de historia de este país. Yo no estoy seguro que sea así. Es decir, hay indudablemente un gran grupo de mexicanos que respalda a López Obrador y lo ha hecho durante décadas, que sí quiere eso. A lo mejor es el 30% de los mexicanos, no sé exactamente la cifra, pero por ahí debe rondar. Y hay otra parte de los que votaron por Morena y por López Obrador que no querían que cambiara el régimen, querían que se acabara la corrupción, querían que el asunto de inseguridad se resolviera, eran los temas que discutíamos durante la campaña, pero fuera de eso, no querían que le estuvieran moviendo otras cosas. López Obrador y su gente están interpretando como si el primer grupo representara todos los votos que obtuvieron y por lo tanto se sienten con la autoridad para, desmontar 25 años de construcción institucional. Lo están intentando hacer a través, de opiniones, decretos, dichos, y lo tienen que hacer a través de leyes. Y ahí es donde se está atorando el asunto por dos razones. Una, porque no tienen mayorías calificadas, les faltan 10 senadores y 10 diputados, que parece poco, pero hay que juntarlos y no lo han logrado todavía para todos los temas que quieren. Y en segundo lugar, tienen el problema de que corrieron a todos. Es decir, cuando llegan, como están con esto de que hay que ahorrar dinero, corrieron en el Senado y en diputados al staff, que era el que revisaba, y entonces ahora están haciendo unos mamotretos espantosos, entregan, según ellos, leyes que ya cambiaron y están mal hechas, son incompatibles entre sí, tienen fallas, y esa es, por ejemplo, la razón por la cual la Suprema Corte les echó atrás su asunto de salarios iguales para todos y demás. Entonces, necesitan ponerse a trabajar si quieren que esto funcione en dos sentidos: convencer a la oposición y hacer leyes como Dios manda y no como se les van ocurriendo en la mañana, ¿no? Ahora, independientemente de esta parte constitucional en donde se requiere el 67%, tanto en Cámara de Diputados como de senadores, sí tienen un poder importantísimo en leyes secundarias y en el control presupuestal. Eso, que no nos quepa la menor duda, tiene una incidencia importante, y cómo modifican estas leyes secundarias
la propia Constitución y cómo la hacen operativa o no operativa. Tú puedes tener muy claramente algún tipo de ejemplo de reforma constitucional que quieras echar para atrás en términos, por ejemplo, de la reforma energética, pero si las reformas secundarias hacen que no opere la reforma estructural que aprobamos en México en el 2014, pues simplemente no va a funcionar. Esta capacidad la tienen clarísimamente definida desde el 1 de julio y sí te puede entorpecer o favorecer ciertas reformas estructurales que están ahí durmiendo el sueño de los justos y desde luego pues tiene un impacto muy importante para el crecimiento del país. Sí tienen los requerimientos necesarios y suficientes para que si pueden consolidar este 67% en algún tipo de reformas que puedan convencer, digamos, a la oposición, muy rápidamente lo pueden hacer en los diferentes estados porque tienen de los 32, 17 mayoría y lo pueden hacer relativamente rápido. Una de las apuestas de este gobierno está centrada en la posibilidad de concentrar el poder en el centro. Esta idea de que en la presidencia de la República, en el Congreso como tal, Congreso Federal, pues terminen por hacer a un lado todas estas instancias que dicen pues estorbaban mucho o que costaban mucho o que eran totalmente corruptas. Y entonces este modelo de centralización termina por convertirse en un paradigma de gobierno, de forma de actuar cotidiana. Y pues uno se pregunta si finalmente en estos niveles de concentración, o para que se pueda llevar a cabo este nivel de concentración de forma efectiva, se requiere un trabajo de coordinación muy exhausto. O sea, en la medida en que tienes todo centralizado en el Ejecutivo Federal y en un Congreso que, como dice Macario, pues, se ha deshecho de instancias administrativas, aquí el problema tiene que ver básicamente con la capacidad de coordinar y de generar proyectos que estén en línea con lo que se está planteando, porque parecería ser que lo que tienes es un choque permanente, un modelo de conflicto permanente con distintas instancias, incluso con aquellos a los que pues tratas de vencer. Y normalmente en el juego político la victoria se produce sin que el adversario finalmente o pueda meter las manos o finalmente acepte una negociación como perdedor. El tema de la confrontación directa, del choque entre un poder y otro, lo que te hace es que finalmente nada se pueda echar a andar y termines en algo que puede ser muy grave, que sería el atorón, el impasse, lo que le llaman, o sea, un gobierno que teniendo una fuerza enorme como la tiene, no pueda instrumentar sus propios políticos. Yo creo que hacia allá vamos, no es solamente el que no tienen una idea clara de hacia dónde moverse, más allá de la destrucción de lo que se hizo en los últimos 25 años, no hay una claridad en qué dirección. Quieren repartir dinero, quieren construir el Tren Maya o el transísmico, pero eso no es una lógica de gobierno todavía. No tienen al interior de Morena una estructura que les permita operar como partido político, se siguen peleando entre ellos para pues estar más cerca del tomador de decisiones único que es López Obrador. Y esta idea de tratar de recuperar al México de los años 50, 60, 70, pues no tiene sentido. No se puede por varias razones que tienen que ver con mayor cantidad de población, menor cantidad de recursos, una economía global totalmente distinta a la que teníamos en aquel entonces, de forma que lo que quieren hacer pues no va a tener un espacio para moverse. Pero a eso hay que sumarle también la destrucción del aparato de la administración pública federal, porque entre los que han corrido, los salarios que están bajando, los pleitos que ya hay en el Poder Judicial de las personas que se están defendiendo porque les quieren bajar el salario, pues me parece que no van a tener ni siquiera quien opere presupuesto y demás ahora que arranque 2019. Entonces yo sí percibo, como tú bien dices, este posible impasse en el cual pues tanto poder no se refleja más que en una campaña permanente, que es lo que a López Obrador le encanta, pero no en hechos de gobierno. Y esta confrontación va más allá de los tres poderes a los que estamos acostumbrados en México. Este cuarto poder representado por los gobernadores también está teniendo permanentemente un choque cotidiano. Hay ciertas entidades de la República Mexicana que hacen patente y clara esta confrontación, este papel de los supernumerarios o no sé cómo llamarle, a los superdelegados, etcétera. Hay estados que simplemente no lo aceptan
esta parte del supercontrol pues necesariamente tendrá que pasar por la parte presupuestal, pero la forma como se ejerce pues necesariamente tiene que tener la cooperación de los gobernadores para tener éxito en una de las razones fundamentales, que es precisamente la seguridad. Y ahí es en donde pueden salir muchísimas chispas en adelante. Ahora, a partir de esta confrontación con el tema de los gobernadores, parecería ser también que la lógica de la política local podría ser finalmente el factor que pudiese contener de alguna manera esto que viene desde el centro. O sea, esta idea, nosotros porque estamos aquí en la Ciudad de México y todo se mueve dentro de este modelo, para los estados de la República, esta necesidad de encontrar, por supuesto, canales de comunicación con el gobierno central, el tema de presupuestos, sí, de la posibilidad de acceder a recursos o la necesidad de que los gobiernos estatales estén obligados ahora a recaudar para poder moverse, pero yo creo que vamos también hacia una tendencia en donde si el modelo es centralista, los estados, como lo hicieron en el pasado, pues también tenderán a buscar opciones que los separen de la federación, por lo menos en lo que podríamos llamar el manejo de la vida cotidiana, en la lucha entre el gobernador y el delegado, la lucha entre un poder central al cual pues no están dispuestos a acatar, por lo menos aquellos gobernadores que no se vayan a subordinar a ese poder central, ¿no? Y hay que recordar que hay una cantidad muy importante de estados en México que en los últimos 25 años les ha ido muy bien. Y entonces si a estos estados lo que les ofreces es desmontar lo que se hizo en estos 25 años, pues no hay nada atractivo, ¿no? En que él beneficiaría, por ejemplo, a Querétaro, a Guanajuato, a Aguascalientes, San Luis, Coahuila, Nuevo León. Tú trataras de cerrar otra vez este país, que de hecho ya lo estás haciendo, porque empezaste a aislarte, se acabó ProMéxico, se acabó el Consejo Promotor de Turismo, cerraste el aeropuerto, vas a aislar a México, bueno, pues para ellos no es una buena idea. Entonces creo que incluso en orientación del país, estos estados van a empezar a tratar de moverse de manera diferente. Yo esperaría que no tengamos un enfrentamiento directo entre el presidente y entidades federativas, pero esto va a depender mucho de que haya, digamos, sentido común en ambas partes. Si el presidente insiste en tratar de convertir a todo México en Tabasco, pues entonces la mitad del país va a decir no jugamos, mano. Y esto es el proceso, creo, en el que vamos a estar, pues que se va a resolver políticamente, yo confío, porque esa es la mejor forma de resolver este tipo de conflictos. ¿Y qué también le ha ido a esos estados, digamos, modernos en México, del centro para el norte? Pues con tasas de crecimiento muy cercanas, por ejemplo, a las de China. En los últimos 10 años, esos estados han crecido 4,5% en promedio por año, prácticamente duplicando el promedio de crecimiento del país y ciertamente lejísimos de los estados a los que les ha ido mal. Ahí tienen pues una tasa de crecimiento inferior al 1% en promedio por año durante 10 años de manera consecutiva. Son los estados básicamente energéticos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, y desde luego los 3 estados en donde se concentra el 80% de la pobreza de este país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Poder consolidar un modelo que tenga algún tipo de sentido con estas enormes diferencias, ahí hay un reto que no puedes afrontar de manera directa si no es con la cooperación de los propios gobernadores. Sí, efectivamente van a tener que hacer un trabajo político importante, pero al mismo tiempo, sí, los estados van a empezar a buscar, como bien lo dice Serra, esta necesidad de recaudación. Mira, y hay algo que se ha peleado en este país durante muchísimas décadas, es el predial. No podemos estar cobrando 0,5% del PIB de predial, mientras que el promedio de la OCDE está cerca de 3,5%. Allá hay una brecha gigantesca y será un aliciente importante para que puedan empezar a tener estos recursos que efectivamente los van a separar de este poder central. Unos numeritos que pueden ser interesantes para los amigos del auditorio, que acabo de revisar cómo crecieron los estados desde 93 para acá, que es cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Los estados que están al norte del paralelo 20, es decir, empezando por Jalisco, Guanajuato, Querétaro, de ahí para arriba, incluyendo a Yucatán y Quintana Roo, que también están arriba del paralelo 20, en particular Cancún, que es el centro del crecimiento de Quintana Roo. En promedio, todos ellos crecen 3,4% al año durante 25 años.
Mientras, todos los estados que están al sur, quitando a Estado de México y Ciudad de México, porque concentran cosas que no deberían estar ahí, el crecimiento es 1.4. Entonces dices, bueno, pues es poquito más del doble. Sí, pero cuando son 25 años, estos de abajo alcanzan un crecimiento de 30% y los de arriba de 155%. Es decir, en 25 años ese crecer al doble se convirtió en 5 veces más ingreso por persona. Eso es el tamaño de lo que está pasando. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente el proyecto económico, cómo conseguir que ese sur del país crezca y que al mismo tiempo el norte del paralelo 20, como dice Macario, pues también mantenga esa tendencia de crecimiento. Esto es Dinero y Poder. El anuncio de la recompra de bonos del Aeropuerto Internacional de México por 1.800 millones de dólares y las propuestas de la iniciativa de ley de los senadores de Morena para regular comisiones bancarias y también intervenir en empresas mineras del país han metido mucho ruido a los planes financieros del gobierno de López Obrador para el próximo 2019. Lo cierto es que las perspectivas en materia económica para los próximos 12 meses no se ven fáciles en este primer año de la administración López Obradorista. Cuando uno intenta que el mercado se ajuste a lo que es el proyecto político de uno, que uno diría, bueno, ¿por qué los mercados tienen que gobernar? Yo lo que planteo es que tendrías que tener todas las fichas suficientes en la mano para poder jugar con ese mercado. O sea, si tú quieres aumentar salarios sin que se dispare inflación, si tú quieres generar una política incluso de crecimiento hacia adentro, no sé cómo se hace en estas condiciones, pero bueno, si lo quieres hacer, necesitas tener una buena cantidad de recursos y de métodos para echarlo a andar. Es un poco lo que le pasó a Lula en Brasil durante mucho tiempo, en donde pues, el hecho de tener un mercado favorable de alza de materias primas le daba la posibilidad para un crecimiento como finalmente lo hizo. Aquí el problema es que tratar de apostar por un crecimiento hacia adentro. Cuando tú tienes ya un mercado que te está demandando determinado tipo de cosas, el pago de las indemnizaciones a los tenedores de bonos, el tema de fugas de capital que pueden generarse, etcétera, etcétera, en una conexión con los Estados Unidos, después del tema del Tratado de Comercio, bueno, pues uno diría, está bien, se vale, nada más que dime cómo le haces para evitar que esto se te vaya desgastando una vez que las calificadoras te empiezan a decir, pues estoy a punto de bajarte la calificación Pemex, Comisión Federal de Electricidad y eventualmente el grado de inversión del país, ¿no? El problema de fondo, hay una palabrita mágica para los mercados que se llama credibilidad y eso pues está o ha estado permanentemente en tela de juicio respecto al programa económico para el 2019 y la capacidad para poder ejercer ese presupuesto de egresos sin desbalancear este déficit público que durante más de 25 años lleva controlado. México, el último año que tuvo un déficit verdaderamente monstruoso fue en el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de ese momento se ajustaron las finanzas públicas y pues llevamos prácticamente 6 sexenios de manera consecutiva en donde el déficit público es inferior al 3%, que es digamos un parámetro para que tu deuda no crezca y puedas seguir manteniendo una relación digamos confiable, estable con los mercados financieros internacionales. Sin duda alguna ahí está la parte, yo diría, de duda razonable que tienen los famosos mercados, que pues está constituido básicamente por ahorradores y por inversionistas que ven un proyecto, como por ejemplo el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacen un estudio razonable de cuáles van a ser los ingresos que se van a derivar de un proyecto de esta naturaleza y toman una decisión de si invierten o no. Cuando les viene una contrapropuesta y les avisan que este aeropuerto ya no se va a construir, ahí es en donde por lo menos la mitad de los tenedores de bonos dicen, pues no me convence una propuesta de naturaleza porque los cálculos que habíamos hecho inicialmente contemplaban precisamente pues la construcción de este aeropuerto. Ahora, no son tontos ni son ciegos estos tenedores de bonos. Si tú les haces una contrapropuesta, a ellos básicamente lo que les importa es un financiamiento. Sí, nada más que la y contrapropuesta es cómprame todos al 100% y ahí nos vemos, ¿no? 6,000 millones de dólares, está bueno, ¿no?
Pues, pero no tienes de dónde. O sea, ese es el problema de fondo, que no hay los recursos en términos de finanzas públicas, o los podrías tener si es que metes un desbalance importantísimo en términos de este balance público, que es fundamental ya no solamente para un proyecto como este. El problema de fondo es mandar el mensaje a los mercados financieros internacionales de que tienes un proyecto de egresos de la Federación consistente, con un superávit primario, ingresos menos egresos, quitando la parte de pago de deuda, de 1% del PIB. Ese ha sido el compromiso que, pues, de alguna manera los mercados están visualizando como lo que a lo mejor puede suceder o a lo mejor no. ¿Y eso a qué te pega? Te pega a dos variables fundamentales, al tipo de cambio y te pega a la tasa de interés. Y cada aumento de la tasa de interés tiene un costo muy específico en términos de pago de la deuda. Cerramos el 2018 con 2.8% de el PIB para pagar la deuda interna y externa, el servicio de la misma. Para el 2019 esto va a ser más alto con tasas de interés más elevadas. ¿Cuánto más? Por cada punto adicional de tasa de interés, que no todo tiene que ver con México, también está la parte internacional, nos cuesta 70,000 millones de pesos que le tienes que reducir de algún gasto si es que quieres mantener este balance de finanzas públicas. Yo creo que lo que a veces no queda claro para el señor López Obrador y su equipo económico es que este país es muy distinto del que ellos traían en su cabeza. Han estado pensando durante décadas que México podría ser más o menos lo que era en los años 50 y 60. Pues, el mismo López Obrador lo dijo en su toma de posesión, pero ahora ya no es así. Los estados de los que hablábamos hace rato, que son los que han crecido, que están prácticamente todos en el norte de México, lo han hecho con base en exportaciones o turismo, es decir, relación con el resto del mundo. Y para que los amigos del auditorio puedan tener una idea de qué hablamos, 32% de la producción de este país se orienta al mercado exterior, ya sea en manufacturas que se exportan o en servicios turísticos. O en agropecuario también. Y también agropecuario, indudablemente. Hay que sumarle a eso servicios que no son directamente de exportación, pero que alimentan a esta industria, supongamos 40% en total. Esto significa que solo 60% de la economía mexicana es mexicana, es decir, está en manos del gobierno mover, lo demás no lo puede hacer nada. En consecuencia, las medidas que en los años 60 o 70 podían ser útiles desde el gobierno para impulsar o frenar la economía, hoy tienen una efectividad máximo del 60%. Todo lo demás ocurre de forma independiente al gobierno mexicano. Si el gobierno empieza a tomar decisiones para este cachito que dañan la credibilidad y la confianza, está dañando a este grupo de acá. Yeah. Y este es el que crece, este es el del crecimiento. El otro 60 es apenas mantenerse, está estancado. Entonces, las decisiones, como el asunto del aeropuerto, que tú decías, pues ¿de dónde sacamos 6,000 millones de dólares? Pues muy fácil, ¿para qué lo cancelaste, mano? O sea, el problema es por qué se te ocurrió esa peregrina idea de que cancelando el aeropuerto el asunto iba a ser mejor. Pues no es mejor en ningún sentido. Ni te ahorras dinero, ni hay más confianza en México, ni habrá más turismo o exportaciones. Es decir, la decisión del señor López Obrador causó un daño al patrimonio nacional. Y eso, pues yo creo que hay que dejarlo anotado para cuando pueda juzgarse eso, porque estos daños son relevantes, no es un asunto menor. Del señor Peña Nieto se quejaban mucho porque decía muchas tonterías y demás. Pues sí, pero este hace cosas que cuestan. Macario, en el tema de lo que sería el proyecto para echar a andar o para hacer crecer la parte sur del país, estos que dices tú, debajo del paralelo 20, está esta idea de que proyectos de infraestructura como Tren Maya o la refinería o el transísmico, pues finalmente son motores que pueden hacer crecer a esta parte del país. Hay una discusión con respecto a por qué esa parte está en estas condiciones. Si es un problema de falta de recursos, si es un problema de falta de Estado de Derecho, si es un problema de infraestructura que simplemente no se aplica, o un tema de educación, dicen algunos, bajo el principio de que pues, los peores niveles están ahí en la zona sur. La verdad es que cuando han intentado armar estos modelos de
crecimiento económico con zonas económicas especiales, etcétera, chocan, yo creo, contra todos estos factores, y uno adicional que te diría yo que es el tema del cacicazgo, de modelos de control todavía político que te entorpecen el desarrollo de la economía, cosa que sí se permite en el norte del siglo antepasado. Este tipo de modelos. Sí, la verdad es que son muchas décadas contra las que tienes que ir en términos de subdesarrollo precisamente de infraestructura en la zona sur-sureste del país. Evidentemente no es una zona en donde tengas la infraestructura comparativa con el norte, ni por equivocación. Sí hay que invertir una buena cantidad de dinero, pero no es suficiente. Tú puedes tener este tipo de obras como detonadores, como iniciadores, pero lo que necesitas precisamente es el respaldo de una inversión privada importantísima, que es lo que se ha dado en los estados del norte, porque pues a final de cuentas, si uno hace este tipo de análisis de datos, el 82% de la inversión en este país es privada, nacional o extranjera. Y el 85% de los empleos que se generan en este país, norte, sur, centro, donde sea, se generan a través de estas inversiones privadas. Si no cuentas con ese respaldo y convences específicamente de que estos proyectos son viables, porque el sector privado no le va a entrar algo que no es viable en el mediano y largo plazo, pues sí, puedes tener inversiones en elefantes blancos gigantescos, enormes, un costo para el país gigantesco, pero que no tienen un respaldo económico de algo de viabilidad. Y para muestra un botón específico, hablabas del desarrollo que tuvo, por ejemplo, Lula, cuando el precio de los bienes se fue para arriba. México es un país de exportación ya de valor agregado. No nos especializamos en la exportación de materias primas. Dejamos de ser un país petrolero desde el 2014. Entonces, ¿en dónde tienen que estar las pilas? En proyectos viables con valor agregado. Esos son los que tienes que meter en el sur-sureste. El problema es que ahí no se puede hacer mucho porque estructuralmente esos estados siguen estando en el siglo XVII, no es que están atrasados tantito. Son estructuras de poder construidas alrededor del sistema corporativo con creencias que no favorecen el desarrollo de la economía. Hay un libro que a muchas personas les gusta, El por qué fracasan las naciones, del señor Acemoglu y Robinson, en donde ellos comparan, por ejemplo, las instituciones entre México y Estados Unidos, en el primer capítulo del libro, usando la ciudad de Nogales, que hay Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, y dice, pues es del mismo pueblo, la misma gente, lo único que los divide es una reja, pero los divide algo más importante, dos tipos de instituciones distintas, instituciones extractivas, es decir, que le quitan dinero a la gente en México, e instituciones que fomentan el crecimiento del lado estadounidense. Algo similar tenemos en México. Durante el siglo XX todo el país funcionó con la lógica que hoy funciona el sur, y por eso en el siglo XX México no fue un país exitoso. Los amigos del auditorio no conocen la información completa, conocen lo que vieron en su escuela, lo que dice Andrés Manuel, pero son puras mentiras. Si uno ve los datos, el peor país en el mundo en desempeño económico durante el siglo XX es Argentina, y el segundo peor es México. Nos fue muy mal. Dicen, es que en los 50, 60 nos iba bien. No nos iba bien. Lo que ocurre es que estábamos usando un montón de recursos ociosos que teníamos disponibles y que íbamos destruyendo conforme avanzábamos. Y el resultado de eso es lo que tenemos hoy. Entonces, pensar de forma distinta es lo que te permite ser exitoso. El sur no piensa de forma distinta. No importa si les pones el Tren Maya, el transísmico, la refinería o lo que tú quieras. Mientras no haya esta forma distinta de organizarse, la inversión privada no va a ir, y si no va, pues no vamos a tener desarrollo. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted el tema corrupción, uno de los principales motivos del cambio político en este país y de los graves problemas que también tiene la nación mexicana. Esto es Dinero y Poder. El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción.
El combate a este asunto es uno de los programas prioritarios del nuevo gobierno. De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 mexicanos que viven en áreas urbanas consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los servidores públicos. En 2017, la tasa de incidencia de corrupción fue de 25.541 delitos por cada 100.000 habitantes, mayor que otros delitos como la de robo a transeúnte o en transporte público. De acuerdo con el INEGI, la región del país en la que hay más prevalencia de corrupción es pues, la Ciudad de México. Pues ya ve usted que pues dicen que finalmente el tema de corrupción se fue a un gran pleito con Peña Nieto en el sentido de que esto era un asunto cultural y empezó el escandalazo. Pues no creo que sea un asunto cultural, pero sí tiene que ver con una forma de aceptación de el dinero mal habido, digamos, como un mecanismo para finalmente arreglar las cosas. Es un tema que formó parte del sistema político mexicano, que se adentró en lo que es la práctica cotidiana y que, por supuesto, no se resuelve nada más porque alguien diga se acabó la corrupción. Eso que dijiste es exactamente la definición de cultura, Ezra. Algo que aprendimos a hacer, que todo el mundo acepta y que se hace todos los días. Pues sí, eso es cultura. Eso no significa que naturalmente estamos hechos para la corrupción. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo, pero es lo que aprendimos durante el siglo XX. Así funcionaba el sistema político mexicano. Es curioso que la Ciudad de México, este lugar gobernado por la gente de izquierda, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, durante más de 20 años sea el más corrupto. Entonces, pues cualquier esperanza que tuvieran, váyanla olvidando, y para eso creo que confirma quien se va a hacer cargo de vigilar que las cosas se hagan bien, la señora Irma Heréndira Sandoval, que fue nombrada secretaria de la Función Pública, que el día que presenta su declaración patrimonial, la reserva para que no se pueda saber qué patrimonio tiene. Dices, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata esto? Yo creo que en el fondo el grupo de López Obrador, como sabemos todos, que viene del viejo PRI, pues tiene exactamente esta cultura priista de la corrupción. Yo aceptaría que López Obrador no roba dinero para él, a él el dinero le tiene sin cuidado, pero sí hizo uso de dinero público para impulsar su carrera política. Así fue como ganó la elección en la Ciudad de México en el 2000, con dinero que Rosario Robles destinó a que la ganara. Así fue como logró después mantenerse en el poder, y así es como ha ido ganando en muchos lados. Que no se le olvide a los amigos el tema del fideicomiso de Morena en la elección, que supuestamente iba a ser para las personas damnificadas por el terremoto y que usaron para lavar dinero. Entonces no crean que estos señores son menos corruptos que los anteriores, son igualitos, y esto no se va a resolver en México hasta que no construyamos instituciones que sirvan para evitar la corrupción. Y lo que estamos haciendo con este nuevo gobierno es destruir instituciones. Así que, pues yo creo que no hay que tener mucha esperanza. El costo es enorme para el país. Sí. Derivado de estos números que pueden tener poca significancia para nuestros telespectadores, 25,000 delitos por cada 100,000 habitantes implica que perdemos 2,5% del PIB todos los años por corrupción, por diferentes instancias, porque nos salen más caras las cosas a los habitantes del país, porque hay que dar un moche cada vez que hay algún tipo de licitación pública. Por diferentes circunstancias es un costo enorme para el país en su conjunto. Si lo aunamos al costo de la inseguridad, pues son como dos anclas que están permanentemente impidiendo que crezcamos a una tasa mucho más importante. Para el país en su conjunto, esta tasa de crecimiento promedio que tenemos durante los últimos 25 años, que es del 2,5%, podría ser prácticamente del 3% sin esta monserga permanente de la corrupción. Yo claramente estoy de acuerdo con ustedes, no hay genéticamente ninguna predisposición de los mexicanos para ser corruptos, no nacemos corruptos, pero sí hay un factor institucional o de falta de instituciones que genera unos incentivos brutales para que esta pues, esté acendrada. A ver, es que el tema de corrupción no es un tema que está en todo el mundo. O sea, no hay. Sí, claro, no es exclusivo de los mexicanos. No es exclusivo de un país como México. El problema es que hay países en donde, volvamos otra vez a los Estados Unidos, en donde los temas de corrupción terminan por ser ventilados y por ser castigados de alguna forma. Y con consecuencias. Acá te los aplaudes, hermano. Y ahora, el problema aquí radica fundamentalmente en el hecho de que la estructura económica del país, digamos que se
ha sustentado, sus costos de operación están sustentados también en el pago de una mordida, un modelo de corrupción a partir del cual pues se obtienen las cosas. Y esto pues, es parte de lo que de alguna manera terminó por convertirse en la forma constante de hacer negocios y de hacer crecer un país. Cuando nos vamos a los temas de Tratado de Libre Comercio, cuando vino esta vinculación con Estados Unidos, ahí es donde el tema de corrupción encontró un dique. Y lo encontró porque las reglas de operación ahí no te lo permitían o te limitaban sustancialmente. El mismo tema del aeropuerto que tanto se dice que es que ahí se estaban robando el dinero, etcétera, pues yo quisiera ver un poquito cuáles son o en dónde estaba el tema de sobrecostos o lo que ustedes quieran, bajo el principio de que cuando tú te enfrentas a un mercado internacional no puedes basarte en costos irreales, que es finalmente la forma en la que la corrupción se institucionaliza, ¿no? Sí, el origen a mí me parece de esto es la diferencia entre una sociedad democrática y una que no lo es. En democracia debe haber reglas que sean parejas para todos, se apliquen a todos. En las otras estructuras políticas no. Para que las reglas se puedan aplicar a todos, lo saben quienes se dedican a estudiar esto, es indispensable castigar a quien no cumple, porque eso es lo que fortalece el cumplimiento. Entonces, en México no sabemos hacer eso. Nosotros al revés, como no teníamos democracia en el siglo XX, pues no teníamos reglas iguales para todos, eran distintas, y aprendimos desde chiquitos a no regañar al que no cumple las reglas. Por eso nosotros tenemos problemas tan serios con la gente que se mete en la fila en el cine, el que da vuelta donde no se debe, el que se estaciona en lugar prohibido, que parecen cosas menores. No, señores, ese es el problema. Como no sabemos castigar, entonces nadie cumple las reglas. Como no se cumplen las reglas, estas dejan de existir. Y cuando no existen reglas, la solución es negociar el problema. Y así hacíamos en el siglo XX, negociábamos entre nosotros para resolver nuestros conflictos, y la negociación implica un intercambio de favores o favores por efectivo. Pues esa es la corrupción. Es decir, durante el siglo XX la corrupción era el mecanismo de resolución de conflictos de los mexicanos. En el siglo XXI, con la democracia, pues ya no podía ser así, y por eso empezó el enojo creciente contra la corrupción. Y qué bueno, no sé si en este futuro próximo vayamos a preocuparnos otra vez de la corrupción, o si de plano perdemos la democracia y así ya no nos preocupamos. También es un camino, ¿no? Ahora, las instituciones que tenemos, la Contraloría, pues no ha podido resolver durante décadas esta parte. Ahí está, durmiendo el sueño de los justos. Tenemos instituciones relativamente autónomas, y digo relativamente, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que de alguna manera nos permitiría tener por lo menos luz, no tiene los dientes pero sí genera la información para la toma de decisiones correspondiente. En esencia es triste que tenga que venir de fuera, como el Tratado de Libre Comercio, pero sin duda alguna útil. Y el capítulo anticorrupción de esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio TEMEC es sustancialmente mejor del que teníamos. Esperemos pues, que esto por lo menos constituya ya no una camisa de fuerza, sino verdaderamente una vía institucional para poder pues, atacarlo frontalmente, porque sí, las dos banderas fundamentales por las cuales Andrés Manuel llegó a la presidencia es el combate a la inseguridad y el combate a la corrupción. Tenemos que generar las instituciones para que eso precisamente sea lo que se cumpla. Pero vamos exactamente en sentido contrario. Ya el señor presidente ha hablado mal del INAI, se ha peleado con todos, pero además ya empezaron a construir la refinería sin ningún procedimiento, No hubo licitación, ya empezaron a construir, algo que ni siquiera tenían presupuesto asignado cuando empezaron, ya empezaron. ¿Por qué? Porque aquí se hace lo que yo digo. Otra vez, lo que estamos haciendo es regresando a un sistema autoritario. Eso es lo que representa López Obrador. Si efectivamente va a ser un sistema autoritario, yo insistiría, la corrupción va a dejar de ser un problema. No porque no exista, sino porque cuando el sistema es autoritario, la corrupción se convierte en un mecanismo de resolución de conflictos y deja de ser un problema para la gente. Pero el problema es que de una manera muy clara los costos se mantienen. O sea, ahí ese es el punto. 2,5% ese es el punto. O sea, tú puedes ocultar y decir ya no existe, pero finalmente se da. E insisto, en la medida en que el país siga conectado con el exterior, pues ese tema de corrupción va a chocar.
si lo vuelves otra vez a meter en un caparazón en donde no tienes ningún tipo de reglas para operar o para demostrar que hay formas lícitas o ilícitas de funcionar, entonces pues simplemente estás cayendo en el mismo problema una y otra vez. Y lo que pasa es que en un mundo como este globalizado, pues tratar de interpretar la realidad como si esto no existiese, te va a obligar a pues enfrentarte a ella. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos gobiernos populistas, esta enfermedad del mundo en contra, por supuesto, de la globalización. Esto es Dinero y Poder. El descontento ciudadano ha impulsado en América Latina, Europa y en los propios Estados Unidos al arribo de lo que se llaman gobiernos populistas, a los que pues confían en el futuro económico de cada uno de estos países. Uno de los factores que han impulsado a los votantes a despreciar a sus gobiernos es precisamente lo que platicábamos, el tema de corrupción, el tema de impunidad y, por supuesto, toda esta lógica política a partir de la cual se supone que estaríamos ante una nueva realidad, un modelo en donde pues se rompe con este contexto de apertura, globalización, que pues nos remita a esta vieja idea de que los grandes capitales transnacionales se robaban la riqueza nacional y que hay que pues de alguna forma regresar a modelos nacionalistas locales. Esto que se originó con el tema del Brexit, ahí atorados en la crisis por no saber cómo ahora pues logra separar algo que parece prácticamente imposible. El propio señor Trump en los Estados Unidos pues generando ya una muy probable recesión el próximo año. Esto te lleva otra vez a pensar que modelos populistas que tuvieron la posibilidad de triunfar en el siglo pasado y que operaron, se manejaron hasta que reventaron, hoy los tiempos de operación de estos gobiernos son cada vez menores. Quizá, salvo el caso venezolano, que sigue siendo para muchos inexplicable de cómo se mantienen, todos los otros modelos, el tema de Lula en Brasil que platicábamos, que parecía relativamente pues estable, terminó también en la misma historia de los regímenes populistas. Sí, exactamente. Entre otras cosas, el tema de Argentina, por supuesto, con Macri y su referente anterior, la señora Kirchner, los Kirchner como tal, ahí está otra vez el planteamiento, y lo que sucede en Europa en este intento otra vez de reconstruir la historia, de pues tratar de moldear a los regímenes nacionalistas como los auténticos defensores del individuo frente al globalismo, llamémoslo así, que destruye la identidad nacional. El caso de Turquía también es muy claro, el caso de Austria, vamos, no es de izquierdas o de derechas, es precisamente el fondo, esta parte nacionalista, en donde intervienen dos cosas fundamentalmente. Una es esta falta de capacidad de crecimiento compartido para todos. Hay una serie de enojos en diferentes partes del mundo y le echan la culpa pues a lo que ven un poco es, si es un sistema democrático que no nos funciona, pues entonces vamos a escoger a una figura que pueda resolverlo. El segundo aspecto que ha influido de manera dramática es la parte de migración. Hay una serie de descontentos importantes en Europa y lo que verdaderamente nos pone sobre la mesa es la incapacidad de diferentes regiones del mundo o de países para tener una política sensata migratoria. No la tiene Europa con los países africanos, no la tiene Estados Unidos con los países de América Latina, vamos, no la tiene México con los países centroamericanos, y esto va generando enojos, conflictos realmente muy importantes. Si le damos el contenido nacionalista a estos dos elementos graves, pues entonces se crea en el mundo entero, no importa si es de derecha, como es el caso de Brasil en estos momentos, o Erdogan en Turquía, que verdaderamente pues, es de carácter más religioso que otra cosa, pero el cóctel es exactamente el mismo. Es un problema serio. ¿Por qué? Porque amenaza esta parte de globalización y estabilidad que a final de cuentas te genera una parte muy importante del crecimiento de todos los países.
Yo estoy convencido que esto es un asunto que tiene que ver con nuestras narrativas, cómo nos explicamos entre nosotros los seres humanos para poder vivir juntos. Y creo que buena parte de los problemas que tenemos en entender el mundo vienen de esta creencia en que la economía importa mucho y es la que determina las cosas. Entonces, gran parte de las explicaciones de por qué hay populismo hoy en el mundo tienen que ver con esta idea de que la desigualdad ha crecido y la gente se ha quedado atrás, y los datos no dicen eso. La desigualdad no ha crecido, salvo en Estados Unidos y en China. Son los únicos países en donde la desigualdad ha crecido. Los demás están prácticamente iguales o incluso mejores, y la desigualdad entre países se ha reducido. Entonces, el problema es un problema, creo yo, de narración. Los medios masivos de comunicación permitieron construir una narrativa en la cual los estados eran los que debían guiar el desarrollo de los países. Esto es el cine, esto es Eisenstein en sus películas sosteniendo al imperio soviético, pero también es Leni Riefenstahl sosteniendo al imperio alemán, o Cecil B. DeMille, el gringo, construyendo esta narrativa racista de los Estados Unidos, y frente a lo cual le opusimos la idea del individuo, que es lo que ahora llaman neoliberalismo y lo hacen como si fuera despectivo. Pero los últimos 50 años son los mejores en toda la historia económica de la humanidad. Nunca habíamos crecido tanto ni para tantas personas como lo hicimos en estos años. Redujimos la pobreza extrema en el mundo en más del 30% de la población. Ha sido maravilloso. ¿Por qué entonces la gente está enojada? Porque creo que este cuento del individuo importante se viene abajo con las redes sociales. Y son las redes sociales las que abren el espacio para una nueva forma de interpretar el planeta que todavía no está dominada, y que en este momento lo que está construyendo es una sociedad alrededor de grupos. Hoy en los países desarrollados uno no es una persona por sí mismo, uno es, como es mi caso, un hombre más o menos blanco, mayor de 50 años y heterosexual. Bueno, pues eso me permite hablar de ciertas cosas, pero no de otras, en donde solamente podría hablar una mujer negra, homosexual y activista. Y empezamos a meternos en estos temas de redefinir a las personas por sus características de identidad, que al final va a ser algo muy malo, porque ahí es cuando se acaba uno matando, que si la religión, que si el color de piel, que si las preferencias sexuales, el género, así se están definiendo en este momento. La edad, nosotros los viejitos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en el planeta, y eso es lo que está sosteniendo a estos gobiernos de populistas. ¿Quién es el que gana? El que logra agrupar a estas distintas identidades. Trump lo está haciendo, son los hombres viejos, blancos, patanes. Bueno, pues son los de él, pero con eso le alcanza. Y es lo mismo que logra aquí el señor López y lo que hace Erdogan y Orbán. Pero a ver, Macario, en esta lógica parecería ser que tenemos que asumir que también este modelo de desarrollo dejó afuera a un grupo de personas que son a partir de los cuales esta narrativa prende, porque uno diría, bueno, pues si te vas solamente a este grupo étnico que tú mencionas, la verdad es que no le alcanza. Le alcanza si la otra parte no interviene, no insiste en modificar las cosas, y uno termina viendo cómo la parte más beneficiada del modelo de apertura, globalización, etcétera, cree que las cosas están ya dadas y que no hay que hacer nada. Y el otro sector, el sector de la identidad propia del nacionalismo, avanza, tiene preponderancia en redes sociales e incluso en medios masivos tradicionales, tiene una fuerza enorme que termina por arrastrar también a aquellos que no lo podrías creer en otro momento, pero bueno, pues es similar a la famosa atracción que el fascismo tuvo sobre grandes intelectuales, porque era algo así como que redescubrir el verdadero mensaje que iba a traer la salvación al mundo, ¿no? Y ese mensaje prende, efectivamente, cuando encuentra el caldo de cultivo correcto. Me queda claro, y aquí sí voy a discrepar un poquito con Macario, que sí hay diferencias enormes, las tenemos en nuestro país entre el norte y el sur. Sí se ha batido el nivel de pobreza en este país muy claramente, se ha mejorado, pero no con las mismas velocidades, y eso genera tensiones. En Estados Unidos no es lo mismo el nivel de desarrollo que tienen las costas este y oeste y la dinámica de crecimiento de lo que lo tuvo el Midwest. Y este discurso prende precisamente en la parte central de Estados Unidos, la más conservadora, la más orientada a este tipo de cosas. Lo mismo sucede en Europa.
hay ciertos lugares en donde este tipo de discursos prenden por el descontento que conlleva ver lo que uno tiene respecto a lo que tiene el otro. Eso. Ese es el problema. No es que te tengas menos o que te haya ido mal, es que tú crees que merecerías más. ¿Y por qué crees que merecerías más? Porque tú eres parte de un grupo que debería ser tratado de una manera distinta, con privilegios frente a los otros, y como no los tienes, entonces te enojas. Pero eso es un cuento, eso no es un problema económico, no es que la gente esté ganando menos, no es que no le alcance para vivir, es que quiere vivir de una manera más allá de lo que sus posibilidades le permitían. Antes no le molestaba, ahora sí. ¿Por qué? Porque en esta narrativa él debería tener, o ella, debería tener más espacios y más privilegios de los que tiene. Esto es una cuestión de cuentos. Los seres humanos viven hoy mucho mejor que en cualquier época anterior, pero hoy nos sentimos peor porque creemos que deberíamos vivir incluso mucho mejor. Entonces, pues ese es por eso digo que la narrativa es importante. Pero seguimos peleando otro día. Ernesto Talavera Macaya Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Que tenga usted una muy feliz Navidad y nos vemos la próxima semana aquí en Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.